Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de bioestadística y vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones establecidas que para fines de problemas muy sencillos nos van a permitir entender conceptos básicos de probabilidad, pero esto lo vamos a retomar ya que veamos la parte de estadística inferencial y de modelaje, que las distribuciones son el pilar de la inferencia. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a ver tres conceptos esenciales. El primero es el de la variable aleatoria y vamos a ver el concepto de función de densidad y de distribución acumulada. Y finalmente vamos a ver ejemplos de distribuciones habitualmente utilizadas en medicina. Vamos a retomar el ejemplo de la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución normal, que en medicina pues son ampliamente utilizadas, pero que probablemente no lo sabíamos. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Las variables aleatorias las vamos a estar eh, eh, mencionando por su nomenclatura, ¿ya? Por su nomenclatura de BA, como una función que va del espacio muestral a los números reales. Esta es la definición teórica. Um, Esta es la notación matemática para entender qué es una variable aleatoria. O sea, pero básicamente una variable aleatoria es un conjunto de valores que puede tomar X valor dentro de un rango de posibilidades. ¿Ok? O sea, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda como mi evento, o sea, pensemos, yo tengo mi experimento, lanzar una moneda y hay dos posibilidades que se acordarán que corresponde a mi espacio muestral. O sea, que me salga águila o que me salga sol. O sea, esas son mis dos posibilidades. Mi espacio muestral se va a restringir a que salga águila o sol. Pero yo lo puedo estudiar como una connotación numérica. Es decir, yo puedo estudiar que mi variable x, que sea mi evento águila, valga 0 y que mi evento sol valga 1, ¿no? O sea, yo puedo ver la posibilidad de que x sea igual a 0 o x sea igual a 1, ¿va? Como mi evento a estudiar. Entonces, mi variable aleatoria se va a denotar por mi connotación numérica de la probabilidad de que x valga 0, ¿ok? O de que mi variable x valga 1, ¿ok? Entonces, maldita sea. Entonces, yo sé que como yo tengo dos posibilidades dentro de mi espacio muestral, o sea, que sea águila, que sea sol, y yo solo estoy evaluando un evento, entonces la probabilidad cruda o la probabilidad de que mi evento sea, en este caso, águila, va a ser de un medio. Y la probabilidad de que sea sol va a ser igual de un medio. Ahora vamos a ver otro ejemplo, lanzar un dado. O sea, mi evento a estudiar es lanzar un dado. Y yo ya sé que mi espacio muestral corresponde a las caras de ese dado. Entonces yo puedo denotar a mi espacio muestral como un conjunto de valores numéricos que van del 1 al 6. O sea, si se dan cuenta, aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahora, para todos y para simplificar la connotación, yo puedo escribirlo de dos formas. De la primera forma, que es que la probabilidad de que mi evento caiga dentro de algún elemento de mi espacio muestral, que para fines prácticos es un sexto, donde i vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, o escribirlo de manera larga. O sea, la probabilidad de que x valga 1, o sea, que mi variable aleatoria sea 1. La probabilidad de que x valga 2, la probabilidad de que x valga 3, etcétera. O sea, que mi evento aleatorio sea una cara del dado. Entonces, mi evento aleatorio o mi variable aleatoria
va a ser finalmente un número que va a ocurrir dentro de mi espacio muestral, ¿no? Entonces, David, no sé si estarás por ahí. O Farid, no sé si también estás por ahí. Bueno, Farid, eh, piensa en una variable de tipo glucosa. Ahora, ¿qué rango de valores puede tomar tu glucosa? No, ¿qué valores más bien? O sea, ¿qué valores puede tomar? Ujú. Exacto, ¿no? O sea, desde valores muy pequeños hasta valores muy altos, ¿no? Vamos a pensar 1000, ¿no? Como un tope. Ok, entonces, si tú quisieras estudiar eh, un valor en específico, vamos a pensar el rango para definir diabetes, 126. Entonces, ¿cuál sería ahí tu variable aleatoria? Sería exacto, ¿no? O sea, tu variable aleatoria sería, en este caso, 126, ¿no? Entonces, si a ti te interesara un valor en específico dentro de un rango de valores, tu variable aleatoria sería la posibilidad de que tu glucosa salga en 126, ¿no? Entonces, acuérdense de este concepto de variable aleatoria. Es la posibilidad o la probabilidad de que mi evento o mi número salga dentro de un rango de variables, ¿no? Entonces, sí, nos estamos adelantando un poquito, pero sí, va de la mano. Entonces, mi variable aleatoria para fines prácticos es un número que puede salir dentro de un rango finito o infinito de posibilidades, ¿no? Bueno, entonces volvemos otra vez a la bendita clasificación de variables continuas y discretas, ¿no? Discretas slash categóricas, ¿no? Cat. Cuando yo tengo variables aleatorias de tipo discreta, me refiero a un rango de valores en un conjunto finito o numerable de puntos. Es decir, que yo ya sé que mi espacio omega está topado, ¿ok? O sea, está topado a una n cantidad de elementos, ¿no? Puede ser del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 10,000, pero finalmente está topado, ¿ok? O sea, no va a tener una infinidad de números, a pesar de que los números puedan ser muy, muy extensos, ¿ok? Entonces pensemos, ¿no? En variables aleatorias discretas. El dado, el ejemplo de la moneda, en medicina, ¿no? Que habitualmente lo vemos como algo raro, algo discreto, ¿no? O sea, la posibilidad de que un paciente tenga o no tenga diabetes, la posibilidad de que un paciente llegue y presente dos tumores, dos lesiones en un sitio anatómico, ¿no? O sea, finalmente está topado, o sea, limitado a una cantidad finita de eventos, ¿ok? Mientras que las variables aleatorias continuas pueden tomar infinidad de valores, ¿ok? O sea, en el caso de la glucosa que vimos ahorita, o sea, puede tomar sí el valor de 126, pero ahora pensemos en un rango de eventos de interés. Por ejemplo, en el caso que dijo Farid, ¿no? Valor compatible de la vida, ¿no? Pues pongamos que es 50. Y de ahí tengo hasta el 1000, ¿no? Bueno, pensemos que a mí solamente me interesa un rango específico que es desde el 100 hasta el 126, ¿no? O
sea que nosotros por convención podríamos decir que estos son los pacientes con prediabetes, ¿no? Y de 126 hasta donde tope el techo. O sea, pero finalmente, si yo agarro un rango de valores, dentro de estas particiones puede haber infinidad de decimales, ¿ok? O sea, la probabilidad de que tome el valor de 100.1, de 100.01, de 100.001, ¿no? Y así hasta que yo tenga n infinidad de decimales. Y ahora en el 100, 101, 102 y lo mismo, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esta gran categorización que lo vamos a estar manejando durante todo este curso. O sea, voy a separar entre variables discretas y variables continuas, ¿ok? Ahora, mis variables aleatorias yo lo puedo estudiar como una probabilidad en específico. Esta es la connotación matemática, no quiero que se ahorita estresen porque digan, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor específico, dado que es una variable discreta, se va a escribir de la siguiente manera. O sea, es una función finalmente. O sea, la función de densidad finalmente es una función de probabilidad que nos va a decir qué probabilidad yo tengo de que saque ese valor, ¿no? O sea, la probabilidad de que x tome tal valor si x es igual a 1, 2, x cantidad, la probabilidad que ustedes gusten y manden, ¿no? Y en el caso de las variables discretas, si yo lo ejemplifico en una gráfica que va del 0, vamos a pensar que aquí es la probabilidad máxima, ¿no? De 0.3. O sea, es la probabilidad de que yo seleccione un elemento, vamos a poner aquí 1, 2, 3. O sea, la probabilidad de que mi elemento discreto sea igual a 2. O sea, la probabilidad de que x es igual a 2. O sea, ¿cuánto equivale esa probabilidad? Pues bueno, esa probabilidad equivale a 0.3, ¿no? Al 30%. La probabilidad de que x valga 1, ¿cuánto equivale esa probabilidad? La probabilidad de que x valga 3, ¿cuánto vale esa probabilidad? ¿No? Y esto cumple dos propiedades fundamentales, que son muy obvias. O sea, esto va a parecer bien fácil de retener, pero es como lo fundamental que quiero que se queden de las funciones de densidad. Que la probabilidad, la función de probabilidad siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, que la probabilidad de que ocurra el evento siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, que va a partir del 0. Y la suma de probabilidades de todo mi espacio omega, o sea, de todo lo que contenga mi elemento o mi universo de estudio, va a ser igual a 1. O sea, vamos a poner el caso de los dados. Yo tengo 6 posibilidades. Que mi cara del dado salga 1, que mi cara del dado salga 2, que mi cara del dado salga 3, etcétera, ¿no? Y dijimos que cada probabilidad, como va a ser igual, pues si yo sumo las 6 probabilidades me va a dar 1. Y la probabilidad siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? O sea, aquí la probabilidad de que yo tenga 1 va a ser mayor o igual a 0. O sea, va a ser de un sexto. Pero tengo que corroborar que sea ese caso, o sea, que sea mayor o igual a 0. Y que la suma de los elementos siempre sume 1, ¿va? Ese es en el caso de las variables discretas. Entonces vamos a poner el ejemplo del dado, ¿no? O sea, el evento es lanzar un dado. Lanzar un dado, muy bien. El espacio muestral va a ser las caras del dado, ¿no? Omega va a ser, acuérdense que omega es el espacio muestral, las posibilidades que yo puedo tener en caso de una variable discreta. Y aquí yo estoy ejemplificando la posibilidad de tener cualquier cara de un dado, ¿no? O sea, la posibilidad de tener una cara que sea igual a 1, la posibilidad de que la cara sea igual a 2, la posibilidad de que la cara sea igual a 3. Para fines prácticos, la posibilidad es igual para todos, ¿no? O sea, la posibilidad de que yo tenga un dado de 6 caras, que me salga una cara, pues es igual a un sexto, ¿no? Entonces, yo sé que esta es una función de densidad porque la posibilidad o la probabilidad es mayor o igual a 0, ¿no? Se cumple el primer supuesto, y la suma de las probabilidades, o sea, la probabilidad de que yo tenga una cara que sea 1, que sea 2, que sea 3, 4, 5 y 6,
O sea, la suma me va a dar 1, o sea, me va a dar la unidad, ¿no? Esta es la connotación matemática que te dice la función de x, dado que la probabilidad sea un sexto, si x es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 0 en cualquier otro caso, para el evento de lanzar un dado. Para fines de este curso yo no les voy a pedir que escriban la función, la forma, o sea, la expresión matemática, pero que sí entiendan el concepto, ¿va? O sea, es muy simple, pero quiero que entiendan este concepto de la función de densidad. Ahora, ¿qué pasa con el caso continuo? O sea, ya vimos que la función o la forma de expresar matemáticamente una variable aleatoria para los casos discretos se va a estar dada por esta expresión, ¿no? Para el caso del dado. Pero ¿qué pasa con el caso de las variables continuas? Para el caso de las variables continuas, esto representa la probabilidad de que mi variable aleatoria, o sea, mi evento de interés o de estudio, tome un rango de valores específicos, ¿no? O sea, en el caso de que le decía Farid, ¿no? O sea, la probabilidad de que yo tenga un paciente que tenga 126. Pero ¿qué pasa si yo agarro a los pacientes que tengan más de 126? Pues entonces estoy agarrando la probabilidad de que mi glucosa tome valores de 126 para arriba, ¿no? O sea, finalmente ese es un rango muy amplio. Entonces, eso es un rango que para fines prácticos es infinito. Entonces, el mismo concepto aplica aquí. O sea, aquí yo estoy diciendo que la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo que va del A a B, o sea, de un rango, o sea, de un valor a otro, es igual al área bajo la curva de mi función de densidad, o sea, la área que está por debajo de esa curvita, ¿no? Esto no es necesario que se lo aprendan, o sea, solamente que entiendan el concepto, que para el caso de las funciones de densidad de las variables discretas, lo que yo voy a estar contabilizando es la probabilidad puntual de que un valor tome una probabilidad en específico, y para otra yo voy a estar contabilizando, en el caso continuo, la probabilidad de que tome una área bajo la curva, o sea, una serie de valores específicos. O sea, la diferencia está en que en una estoy evaluando un valor en específico y la otra un rango de valores específicos, ¿ok? Ahora, esto es en el caso de las funciones de densidad. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero sumar probabilidades? Es decir, la probabilidad acumulada. O sea, la probabilidad de que yo tenga 1 y aparte yo tenga 2. Entonces, aquí ya entramos en nuestro segundo concepto, que es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada no es más que una suma de probabilidades, ¿ok? Entonces, cuando escuchen función de distribución acumulada, asócienlo con la probabilidad acumulada hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, para valores discretos, pues es la suma de probabilidades igual hasta un valor fijo. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual a un elemento en estudio. Es decir, la suma de probabilidades hasta ese punto. Y para variables aleatorias continuas es la suma de áreas hasta un rango de valores, ¿ok? O sea, básicamente es la suma neta que yo tengo hasta ese valor, ¿no? Pues que esto está definido por una integral que, insisto, no es el motivo de este curso, o sea, que ustedes recuerden cómo integrar, si lo saben hacer, adelante, o sea, pero el punto es que entiendan el concepto fundamental detrás de esto. O sea, partimos de que hay dos tipos de variables, discretas y continuas. Hay dos tipos de funciones, ¿no? Una de densidad, que me dice la probabilidad puntual o el rango de valores, y la función de distribución acumulada, que me dice la suma hasta un cierto punto, ¿no? Entonces vamos a retomar un poquito de las distribuciones que ya vimos en la clase pasada. La primera de ellas que vimos fue la distribución binomial. La distribución binomial está dada por esta expresión matemática. O sea, te dice la probabilidad de que X tome un valor integrado por esta ecuación. Esta es la ecuación formal. O sea, si sustituyen estos valores, les va a dar la probabilidad de una función, de una variable que se distribuye como una binomial. Entonces, la función o la distribución binomial considera eventos discretos o eventos aleatorios que se distribuyen de forma discreta de una serie de repeticiones. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda
100 veces, eso se va a distribuir como una función binomial. Si yo lanzo un dado 100 veces, eso se va a distribuir como una binomial. ¿Qué elementos en medicina también se distribuyen como una binomial? Por ejemplo, las prevalencias. Si yo tengo que mi prevalencia de diabetes está en punto 15, vamos a poner el 15% de probabilidad de que yo tenga una persona con diabetes, yo puedo modelar la probabilidad de que en una población de 10,000 personas yo encuentre tantos pacientes con diabetes, dado que mi probabilidad es de 15%, ¿ok? Entonces, en medicina, pues usualmente utilizamos, particularmente en epidemiología, la distribución binomial para evaluar prevalencias, fenómenos raros, etc. Entonces, en esta ecuación, la n corresponde al número de intentos, es decir, el número de experimentos que yo voy a realizar, ¿no? Si yo voy a lanzar 100 veces el dado, entonces mis experimentos corresponde a una n de 100. X representa, perdón, el número de éxitos deseados. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda 100 veces y yo quiero saber en cuántas veces de esos lanzamientos voy a obtener 20 veces águila, yo la puedo modelar como una distribución binomial. Es decir, que de 100 veces que lance una moneda, yo quiero saber cuántas veces, o más bien si yo quiero saber la probabilidad de que en 20 veces de ella salga águila, yo la puedo modelar como una distribución binomial. P es la probabilidad de tener el éxito de un intento. Por ejemplo, en el caso de la moneda, es 0.5. En el caso del dado, pues vimos que es 1 entre 6. En el caso de la prevalencia de diabetes, es 0.15, ¿no? O sea, yo puedo evaluar la probabilidad de que encuentre mi fenómeno en una evaluación o en un experimento, ¿no? Y Q representa 1 menos P, o sea, la probabilidad de no tener éxito, o sea, que resulte en un fracaso. O sea, en el caso de la moneda, es 0.5, ¿no? Es 1 menos P. En el caso del dado, es 5 entre 6. En el caso de la prevalencia de diabetes, ¿no? Es 0.85, ¿no? O sea, la probabilidad de que una persona no tenga diabetes. Entonces, si yo diseño un experimento que se distribuya como una binomial, yo tengo que identificar estos elementos, ¿va? Vamos a ver el primero. En una fiesta se sirven a 6 amigos vasos de agua servidos al azar. O sea, yo agarro en una fiesta y le voy a dar a 6 amigos vasitos de agua. Y cada vasito de agua va a tener 3 de ellos agua de Jamaica y en otros 3 de ellos agua de limón. Los vasos son idénticos en apariencia, excepto por un código que ustedes van a conocer en el fondo del vaso para identificar cada vasito de agua, ¿no? Bueno, aquí le puse refresco. Suponga que en realidad no existe una tendencia entre los bebedores de refresco de alguna marca o de algún agua para diferenciar un agua de otra. Y estime o usted busca estimar la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 amigos con vasos de agua de Jamaica. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo tengo y de que agarre al azar 3 amigos que tengan agua de Jamaica? ¿Ok? O sea, uno podría pensar, pues es un medio, ¿no? O sea, de mis 6 amigos, 3 van a tener agua de Jamaica. Por ende, si yo agarro al azar a 3 amigos, hay 0.5% o 50% de probabilidad de que sea agua de Jamaica. No es el caso. Aquí lo que te están preguntando es que yo agarre 3 de jalón y que de esos 3 de jalón, los 3 tengan agua de Jamaica. O sea, me está preguntando cuál es la probabilidad de que yo tenga 3 eventos exactos. ¿Ok? Entonces yo, si sustituyo esto en la fórmula de la distribución binomial, pues acuérdense,
6 intentos, ¿no? O sea, 6 vasitos de agua. ¿Cuánto es la probabilidad de mis éxitos esperados, ¿no? O sea, de que en 3 de ellas agarre, o a que 3 amigos que yo agarre de jalón, les salga agua de Jamaica. La probabilidad de no tener éxito, o sea, ya vimos que repartí 6 vasitos y en 3 de ellos hay agua de Jamaica y en 3 de ellos hay agua de limón, pues la probabilidad del éxito corresponde a 0.5, o sea, 3 vasitos de Jamaica sobre 3 vasitos totales. Y la probabilidad de fracaso, pues es el complemento, o sea, 1 menos P, ¿no? Al sustituir, pues aquí tenemos N es igual a 6. 3 es igual al número de éxitos deseados, ¿no? P es igual a la probabilidad elevado a la X, o sea, el número de éxitos deseados, por Q, que es el número de fracasos o la probabilidad del fracaso, elevado a el número de intentos menos el número de éxitos deseados. Sustituyendo, voy a tener una probabilidad de 0.313. O sea, esto me dice que la probabilidad de que yo agarre a 3 amigos al azar y que los 3 tengan vasito de Jamaica es de 0.13, ¿ok? Entonces no se vayan con la finta de que, pues por tener 3 de 6 vasitos es 0.5. No, o sea, acuérdense que estoy modelando, ¿no? O sea, éxitos en n número de intentos. Vamos a verlo en un ejemplo de medicina. El porcentaje reportado de cualquier reacción adversa al paracetamol es 1 entre 100 casos, ¿ok? Esto puede variar, pero bueno, finalmente encontré el dato así. 1 entre 100 casos. Usted en su clínica decide surtir paracetamol a un censo de 1000 derechohabientes. O sea, ustedes les van a dar a 1000 pacientes de ustedes de su clínica paracetamol. Cada uno de ellos les van a regalar un frasquito de paracetamol. Suponga que todos los derechohabientes tienen características demográficas similares que no afecten el desarrollo de alguna complicación. Estime la probabilidad de que en al menos 100 casos, o sea, de que usted tenga 100 casitos de alguna reacción adversa. O sea, de que ustedes agarren 100 pacientes y que en eso se encuentren una reacción adversa. Entonces aquí n corresponde al número de experimentos, ¿no? O sea, 1000 derechohabientes. 100 corresponde a la probabilidad de, o más bien a su variable aleatoria, o sea, en este caso, a que su valor deseado es igual a 100. P equivale a la probabilidad de reacción adversa y Q corresponde al complemento, o sea, 1 menos P, o sea, 0.9. Ojo, aquí yo les estoy preguntando de que al menos 100 casos, o sea, de que yo agarre 100 casos, o sea, no 100 en específico, o sea, de que agarre 1, 2, 3, 4 hasta el 100, o sea, la probabilidad acumulada de que yo tenga 100 casos con alguna reacción adversa, ¿no? O sea, que yo agarre 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, o sea, que agarre 100 casos en específico y que cada uno de estos casos tenga una reacción adversa. Entonces, sustituyendo, me va a salir esta probabilidad, ¿ok? O sea, la probabilidad de que yo encuentre en 100 o en al menos 100 casos una reacción adversa al paracetamol es de 0.52. Es muy alta, o sea, porque finalmente estoy repitiendo el experimento. O sea, si al primer paciente no le dio, pues ¿cuál es la probabilidad de que al segundo paciente sí le dé? De que yo tenga un tercer paciente y sí le dé, de que tenga 4 pacientes y sí le dé, ¿ok? Entonces, esto se puede modelar como una distribución binomial en medicina. ¿Dudas hasta aquí de para qué y cómo nos puede ayudar la distribución binomial? Claro. Depende de qué es lo que quieres obtener. O sea, por ejemplo, aquí te estoy diciendo, estime la probabilidad de que al menos 100 casos tengan alguna reacción adversa. O sea, aquí la interpretación sería, si yo agarro al menos 100 casos, o sea,
100 pacientes en total, yo voy a tener que la probabilidad de que en alguno de esos 100 casos exista una reacción adversa es de 0.52 o del 52%. O sea, si yo agarro a 100 casos, la probabilidad de que en al menos uno de ellos tenga alguna reacción adversa es de 0.52 o del 52%, perdón. Sí, exacto. Aquí se traduciría en la probabilidad de que yo agarre tres amigos y que en esos tres, eh, exacto, exacto, de que en esos tres me salgan con Jamaica. Exacto, del 31.3%. Sí, a veces nos acostumbramos a interpretarlo en porcentaje, pero pues también se puede interpretar en fracción, ¿no? Es el punto 313. Ok, bueno. Se pueden modelar muchísimas cosas con la distribución binomial. Por ejemplo, reacciones adversas, prevalencias de enfermedades. Por ejemplo, si ustedes quisieran encontrar la probabilidad de que en 100 personas de 10.000 censados exista una persona con diabetes, pues ustedes pueden modelarla con una distribución binomial, ¿no? Bueno, entonces no se nos olvide como esta distribución, lo vamos a ver más adelante cuando veamos principios de modelaje. Entonces la distribución binomial es una de las más utilizadas en medicina. Va la distribución Poisson. Esta es la expresión matemática para modelar una distribución Poisson. La distribución Poisson nos va a permitir modelar eventos específicos durante un periodo de tiempo fijo. Por ejemplo, la probabilidad de que yo tenga 10 llamadas telefónicas en una hora. La probabilidad de que yo tenga 5 accidentes en la guardia en un día, ¿no? La probabilidad de que yo tenga 2 heridos por balazos en un mes. O sea, me va a modelar eventos específicos en un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuál es el promedio de ocurrencia de ese evento en ese periodo en específico? Vamos a pensar que ustedes hacen un censo en su hospital y les interesa una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea, la gripe del mono, ¿no? Vamos a pensar que en el mes pasado yo tuve 5 casos en promedio de fiebre del mono, ¿no? O de viruela del mono. Entonces yo con esa información sé que si hubo 5 casos en un mes, yo puedo estimar la probabilidad de que en el siguiente mes me lleguen 7 casos, ¿no? Asumiendo de que la viruela del mono se mantiene constante, ¿no? Es más complicado que eso, pero quiero que entiendan como el concepto de la distribución Poisson. ¿Qué otras cosas me puede ayudar la Poisson? La probabilidad de que un chico se caiga, no, perdón, la probabilidad de que yo tenga 2 accidentes de tráfico en un mes, eh, por ejemplo, en medicina, en las guardias, la probabilidad de que la guardia esté salada de acuerdo a cuántas guardias saladas tuve en el último mes. Muchas cosas se pueden modelar con Poisson. Bueno, ¿qué necesito? Pues el promedio de ocurrencia del evento en un periodo fijo de tiempo. Y pues esto es básicamente lo que yo necesito. Porque yo puedo modelar el número de conteos del evento deseado, ¿no? O sea, si yo tengo en promedio 5 accidentes al mes, yo puedo pensar o yo puedo preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga 7 accidentes en este mismo mes que estoy evaluando? Sabiendo que ya tengo 5 accidentes en un mes previo, ¿no? O 8, 5, o sea, esto va a depender muchísimo de lo que se estén preguntando. Y va a utilizar la constante de Euler, o sea, el número E, que más o menos vale 2.71. Su calculadora y pues todo programa estadístico, pues ya, si le ponen E, va en automático darles la constante de Euler. Entonces vamos a ver el primer ejemplo.
A mí me gusta muchísimo la distribución Poisson porque es muy sencilla de estimar. O sea, solo necesitan saber cuál es el promedio de eventos que se dio en un periodo de tiempo específico. Entonces ustedes dicen, usted es operador en una central de atención a clientes y recibe en promedio 3 llamadas en una hora. Eh, Usted desea saber cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente, o sea, 5 llamadas en un periodo de tiempo, en su periodo de tiempo de descanso. O sea, imagínate, ¿no? Que usted está en su central y su periodo de descanso es de 2 a 3, ¿no? Y tú quieres saber si en ese periodo de descanso puedes recibir exactamente 5 llamadas. Entonces, la probabilidad de que mi evento aleatorio sea igual a 5, dado que se distribuye como una Poisson, entonces yo sustituyo, ¿no?, lambda, que es mi promedio de eventos en un periodo específico de tiempo, por lambda elevado a mi evento esperado, entre 5, bueno, mi evento esperado exponencial, ¿no? Mi 5 eh, exponencial. Esta es una operación matemática que si lo ponen en la calculadora les va a salir un número. Entonces la probabilidad de que en su turno libre o en su hora libre les lleguen 5 llamadas exactos es de 0.10. Ahora pensemos, en promedio de accidentes graves en la autopista ProMax es de 2 por mes. O sea, en la autopista ProMax se registraron el mes pasado, bueno, en los meses pasados, 2 accidentes por mes, ¿no? O sea, esto ya es una constante, bueno, ya es un fenómeno que ya se registró en series previas, ¿no? Usted desea saber cuál es la probabilidad de que ocurran cuando menos, o sea, 3 accidentes al mes. Esto es importante porque cuando nos preguntamos cuando menos o menor o igual a 3 o menor a tal evento, yo tengo que sumar todos los eventos que están por detrás de ese evento. O sea, yo tengo que sumar la probabilidad de que existan 0 eventos, la probabilidad de que exista un evento, la probabilidad de que existan 2 eventos y la probabilidad de que existan 3 eventos. O sea, yo tengo que sumar la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sean 2, la probabilidad de que sean 3. O sea, porque aquí me están diciendo cuando menos 3 accidentes al mes. O sea, no me está preguntando 3 en específico, me está preguntando cuando menos o menos o igual que 3. Entonces, yo puedo hacer la suma, o sea, yo más bien tengo que hacer la suma de cada uno, o sea, la probabilidad de que x valga 0, la probabilidad de que x valga 1, etcétera, ¿no? Y la suma de esto me da 0.85. Y como preguntó Farid, bueno, ¿y esto cómo se interpreta? Ah, pues dado que en mi autopista se dan 2 accidentes por mes, la probabilidad de que tenga por lo menos 3 accidentes en ese mes es de 85%, 85.7%, ¿no? O sea, esto ya abarca que yo tenga 0 eventos, o sea, la probabilidad de que no tenga ningún accidente es 13%. La probabilidad de que yo tenga un accidente es 27%. La probabilidad de que tenga 2 accidentes es 27%. La probabilidad de que tenga exactamente 3 es 18%. Entonces la probabilidad de que cuando al menos 3 accidentes pasen en ese mes es del 85.7%. Eso es muy alta, o sea, al final, o sea, esto les va a ayudar mucho a saber eventos que puedan ser probables en un específico tiempo dado, ¿no? ¿Dudas del ejemplo Poisson? Ok. Pues se dan... Exacto, exacto. Pero por ejemplo es diferente a que te preguntes, ¿cuánto es la probabilidad de que exactamente ocurran 5 accidentes este mes, ¿no? O sea, pueden ocurrir 2, pueden ocurrir 6, pueden ocurrir 8, ¿no? O sea, pero tú te estás preguntando, ¿cuántos exactamente sean 5, ¿no? Sí, pero finalmente esto hace completamente la diferencia, ¿no? Vamos a pensar en el ejemplo de la guardia. Si en la guardia pasada, o más bien en el mes pasado, el promedio de guardias por día fue el promedio de ingresos en una guardia por día fue de 3, ¿no? O
sea, en una noche les llegaron en promedio, o en un mes, en el último mes les llegaron en promedio por guardia 3 pacientes, ¿no? Entonces yo me puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que en mi siguiente guardia, o sea, vamos a pensar, ¿no? En una guardia que yo quiero irme de mandraqueo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo por lo menos tenga 2 ingresos, ¿no? O sea, pues yo tengo que sumar la probabilidad de que no llegue ningún ingreso, la probabilidad de que yo tenga un ingreso y la probabilidad de que yo tenga 2 ingresos, ¿no? Si ya más o menos con eso pueden tomar una decisión, ¿no? Les puede salir, la probabilidad es del 30%, ¿no? Entonces yo me puedo decidir con ese 30% arriesgarme a ver si me voy de mandraqueo o quedarme en la guardia, ¿no? Bueno, ya pueden aplicar la Poisson para algo en la vida diaria. Bueno, distribución normal. Esta es una distribución que pues creo que todo el mundo han escuchado. Es muy utilizada en medicina, en probabilidad, muchos modelos. O sea, la distribución normal es como una de las distribuciones que más revolucionó en la estadística moderna. Básicamente esta es la fórmula que expresa la distribución normal. Está dada por la ecuación 1 entre la raíz cuadrada de 2 por pi y la varianza. La varianza es esto, o sea, para quien no conocía, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y la desviación estándar, por ende, es la raíz cuadrada de la varianza. Son como, son como hermanitos, ¿no? O sea, uno es el contrario del otro, ¿no? Y esto elevado al exponente de esta expresión, ¿no? O sea, es compleja de calcular a mano, pero finalmente es importante que conozcan la fórmula en algún momento. Y esto pues va a tener una media, una desviación estándar o la varianza. O sea, les pueden dar una a la otra, pero el punto es de que les den cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces les van a dar la media y la varianza. Pero si ustedes calculan la desviación estándar como es lo habitual en la mayoría de los estudios epidemiológicos, si lo multiplican al cuadrado ya van a tener la varianza. ¿Ok? Bueno, normalmente las unidades de la distribución normal van de, o sea, para adaptar cualquier unidad que se distribuya como una normal a una distribución estandarizada, pues yo lo que tengo que hacer es estandarizarlo a los famosísimos Z-scores, ¿ok? O sea, los Z-scores, que pues probablemente hayan visto en pediatría, no son más que el número que yo estoy evaluando menos la media o el promedio entre la desviación estándar. O sea, eso es una Z-score. O sea, si yo tengo que mi paciente pesa 70 y el promedio de mi evaluación es de 65 y mi desviación estándar es de, vamos a pensar que de 20, yo puedo sacar el Z-score correspondiente a este paciente. O sea, estoy sacándole la percentila, como dicen los pediatras, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual yo puedo unificar cualquier escala de medición. O sea, para poder comparar, por ejemplo, peso y talla, que son dos mediciones en unidades completamente diferentes, la forma de compararlos, sus distribuciones, es a través de la estandarización en Z-scores, ¿va? Bueno, entonces la distribución normal, este es un ejemplo de cómo calcular la probabilidad de que yo tenga un valor, un rango de valores en específicos. O sea, la distribución normal para fines prácticos nos va a servir para modelar variables continuas, ¿ok? Entonces, aquí yo pongo un ejemplo. Sea X una variable aleatoria que se distribuye como una normal con promedio de 100 y varianza, o sea, sigma cuadrada de 16, calcula la probabilidad de que X valga menos de 102, ¿ok? O sea, mi promedio es de 100 y me dan mi varianza, que es de 16. ¿Cuál es la probabilidad de que mi valor esté por debajo del 102, dado que mi promedio es de 100? Pues lo primero que hago es estandarizar a su Z-score. O sea, yo le resto mi valor deseado, o sea, 102, menos mi promedio, que es de 100,
y esto lo divido entre la varianza, que es 16. Perdón, entre mi desviación estándar. Mi desviación estándar aquí es la raíz cuadrada de mi varianza, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ok? Entonces, yo le saco primero el z-score. El z-score, entonces, de este valor para esta distribución es 2/4, ¿no? O sea, es un medio, 0.5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad dentro de mi distribución ya estandarizada de tener un valor por debajo de 0.5? Pues es esto, o sea, 69%. O sea, la probabilidad de que yo tenga un valor menor a 102 es de 69%, ¿va? Bueno, vamos a ver ahorita unos ejemplitos en R, pero regresemos un poquito al ejemplo de la distribución normal. Esto ya lo pueden aplicar en sus ejercicios de estadística, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Framingham o en sus ejemplos de sus bases de datos. Si yo tengo una población, vamos a pensar, de pacientes con diabetes o pacientes sanos, ¿no? Y yo tengo que mi media se comportó con 90 y mi desviación estándar fue de 10. O sea, para mi población, ¿verdad? O sea, 90 más menos 100. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre a alguien que tenga más de 126 de glucosa? A ver, para ver si están poniendo atención. Itchel, ¿estará por ahí? Súper. Entonces la pregunta es, si yo ya sé que en mi población el promedio de glucosa es de 90 y tiene una desviación estándar de más menos 10, ¿cómo calcularías la probabilidad de encontrar un paciente con más de 126 de glucosa? O sea, en rangos de diabetes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ajá. Ok, pero que aquí, ¿qué es la Z? O sea, ¿qué es esto? El Z-score es la estandarización a una normal con media cero. Ajá. No. Tu Z es finalmente una estandarización a una normal eh, teórica, ¿ok? O sea, si por ejemplo sustituyes X, que es tu evento de estudiar, 102 y le restas la media, perdón, 126, aquí me equivoqué. O sea, lo primero que tienes que hacer, Echel, es a 126 o a tu valor deseado, restarle la media de tu población, que en este caso fue 90, ¿no? ¿Cuánto te da esa resta, Echel? Muy bien, esto te da 36, ¿no? Ahora, la resta del promedio que tú quieres evaluar menos tu promedio de tu población, a esto le tienes que dividir entre la desviación estándar. ¿Cuánto fue tu desviación estándar aquí? 10, ¿no? Dijimos, ¿no? ¿Y esto cuánto te da?
36, ¿verdad? 36 entre 10, 3.6, ¿no? Ok. Este es tu Z-score, o sea, y lo interpretas como, pues, lo interpretas en pediatría, o sea, es la probabilidad de que tu paciente esté por arriba de un Z-score arriba de 3.6, ¿no? Es muy alto, ¿no? Bueno, esto dentro de una distribución normal teórica, acuérdense que las distribuciones normales, la media es cero, con más o menos una desviación estándar, ¿no? ¿Se acuerda que esto lo vimos en la clase pasada? Y aquí tienes tu más 2 y aquí tienes un menos 2, ¿no? Y si quisiéramos extrapolarla más, aquí estaría el más 3 menos 3, ¿no? Exacto, ¿no? Que dijimos que entre estos valores está el 99% del área bajo la curva, o sea, el 99% de la probabilidad, ¿no? ¿Cuál era el que, cuál era el que, perdón? Más o menos el 96%. Eh, más o menos 68%. Pero bueno, aquí lo que te estamos preguntando, Ichel, es la probabilidad de que tu paciente, dado que tiene este Z-score, más bien, dado que tu población tiene una media de 90 con una desviación estándar de más menos 10, la probabilidad de que tu paciente, tu Z-score, esté hasta acá. O sea, es 3.6, ¿no? O sea, ¿cuánto es la probabilidad que resta por debajo de esto? O sea, ya aquí ya se puede dar una idea, ¿no? O sea, si su probabilidad está contenida entre más o menos 3 desviaciones estándares, pues un Z-score de más de 3.6, pues ¿qué probabilidad les va a dar? Tú mismo contesta, Michelle. No, no te escuché, Itzel. ¿Puedes volver a repetir la...? Si no, no pasa nada. Pues básicamente la probabilidad pues tiende a ser menor a cero, ¿no? Perdón, tiende a ser menor a uno. O sea, la probabilidad de encontrar a alguien de más de 3.6 de Z-score, que se traduce a una probabilidad de tener una glucosa de más de 126, pues es de menos del 1%, ¿no? O sea, ustedes ya pueden hacer probabilidades en función de cómo se comporten sus datos, ¿no? O sea, la probabilidad de que ya que tuve estas descripciones, cuánto es la probabilidad de encontrar un paciente con un valor por arriba o por debajo de eso, ¿no? O sea, puedo hacer lo mismo para prediabetes, ¿no? O sea, la probabilidad de que esté entre 100 y 126. O sea, básicamente te dice cuál es la probabilidad. Vamos a pensar, ¿no? Que ya saqué mi Z-score y todo el show, ¿no? David, no, Luis, creo que no te he preguntado. ¿Estarás por ahí, Luis? Ok, si tú te preguntaras cuál es la probabilidad de encontrar un paciente en rangos de prediabetes, o sea, de 100 a 126, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué es lo primero que harías? Ajá. Vamos a pensar que te dio 2 y cacho, ¿no? Y está por acá. Después, o sea, ya sacaste el de 126. Ah, no, el de 126 aquí está, ¿no? Ah, qué tonto. Y el de 100, pensemos que está acá. ¿Y después qué harías?
sea, ya tienes aquí este punto, ya tienes este punto. No. O sea, acuérdense que las probabilidades son áreas bajo la curva en caso de valores continuos. ¿Qué estoy subrayando aquí en la pantallita? Ay, me fui por unos 2 segunditos, pero bueno. ¿Hasta dónde me quedé? Shit. Ujú. Pues, pues sí, ya dijimos, ¿no? Que sacamos los Z-scores, ¿no? Saco el Z-score de el valor correspondiente a 126 y el Z-score correspondiente al valor de 100, ¿no? Y esto me va a dar 2 puntos, ¿no? O sea, un punto A y un punto B, ¿no? ¿Y qué hay debajo de esto? Un área, ¿no? O sea, finalmente es un área bajo la curva. O sea, pero eso se traduce en una probabilidad. O sea, me va a decir la probabilidad que esté entre un punto y otro punto, ¿no? O sea, la probabilidad de un área bajo la curva de una normal. ¿Y cómo lo sacaríamos? Pues básicamente es sacar la probabilidad que mi valor esté hasta acá menos la probabilidad de este punto. O sea, porque yo sacaría la probabilidad de este punto. O sea, yo sacaría la probabilidad que yo tengo hasta acá, ¿no? O sea, vamos a pensar la probabilidad de que yo esté hasta este punto. Pensemos, me salió de 98. Yo le voy a restar la probabilidad que yo tengo hasta este punto, ¿no? O sea, vamos a pensar hasta acá. O sea, la probabilidad de que yo tenga hasta este punto un área bajo la curva. Vamos a pensar que me salió de 80, ¿no? Y la resta en automático me va a dar una diferencia que es el área que no se cubrió entre las dos probabilidades, ¿no? O sea, y esto me va a dar una probabilidad, finalmente, ¿no? O sea, una resta de probabilidades. Si para sacar la probabilidad entre dos intervalos, yo finalmente lo que voy a hacer es restar dos áreas bajo la curva, ¿no? Dos probabilidades. La probabilidad de que yo tenga un valor en 126 menos la probabilidad de que yo tenga un valor en 100 y la diferencia va a ser la probabilidad que yo esté en un intervalo, ¿no? ¿Se entendió este concepto? Exacto. Y después restarlas, ¿no? Pues, pues, pues depende de lo que te estés preguntando, ¿no? O sea, por ejemplo, en un área normal, digo, en una distribución normal, ¿no? O sea, yo quiero saber la probabilidad de estar por arriba de cierto punto, ¿no? Vamos a pensar por arriba de dos desviaciones estándares. O lo otro que me puedo preguntar es la probabilidad de estar entre dos intervalos, ¿no? Como en el caso de los pacientes con prediabetes. La probabilidad de estar entre tal y tal rango, ¿no?
Pero vamos a pensar en un caso bien extremo, como el que tú dices, ¿no? O sea, 3 valores. La probabilidad de tomar un intervalo, o sea, a partir de un punto, otro punto y obviar un rango, o sea, a partir de otro punto. O sea, la probabilidad de tomar un intervalo medio, obviar un intervalo y seguir tomando otro intervalo, ¿no? O sea, todo depende de cómo tú te lo preguntes, ¿no? La mayoría de las veces, y en medicina lo que pasa es que nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga mayor o igual cierto valor? O que esté en un intervalo de valores, por ejemplo, para hipotiroidismo subclínico. Me acuerdo que la definición es válida para cierto rango de valores de T4. Entonces, aquí yo lo que me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que yo busco evaluar? Que esté mayor o igual o al revés, ¿no? Menor o igual a cierto punto o entre dos intervalos. Vamos a pensar en este mismo sentido, ¿no? Que alguien preguntaba, ¿esto tiene algo que ver con intervalos de confianza? Sí, porque pensemos que yo tengo aquí una distribución bien bonita, ¿no? Así, normal, shalala, o una distribución que tienda a la normal, porque si se acuerdan en la clase pasada dijimos que la mayoría de las distribuciones con una n que crezca o que tienda al infinito se comporta como una normal. Y yo quiero saber los puros extremos, ¿no? O sea, los puros extremos. ¿Cómo yo defino ese extremo? Como la gente que está por arriba de menos, perdón, por la gente que está por debajo de un z-score de menos 2.5 y un z-score de más de 2.5. A ver, pregunta así de gol, Farid. ¿Cuánto es 2.5 más 2.5? Y si yo a 100 le resto 5, ¿cuánto te da? O sea, la probabilidad de que mis valores estén por fuera del 95% de mi área es el 5%, ¿no? O sea, los extremitos, ¿no? O sea, ¿cuánto es la probabilidad de que, dado que conozco una media y una varianza, o una desviación estándar, yo tome un extremo, ¿no? O sea, ya sea un extremo negativo o un extremo positivo, ¿no? O la otra forma, de que mi variable esté fuera de un intervalo al 95%, ¿no? Ya le empezamos a ver un poco más de utilidad a las distribuciones normales. Bueno, esto en práctica pues no se hace a mano, o sea, la verdad es que R ya lo puede hacer por sí solo, y solo quería que vieran el concepto subyacente, o sea, porque va a haber en el examen o varias preguntas donde les diga, asuma que el experimento, bla, 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 es una distribución binomial. O sea, la forma rápida y la forma en la que se los voy a preguntar es en texto, pero ustedes lo pueden hacer en R. Vamos a ver que en R es muy sencillo, o sea, de verdad muy, muy sencillo una vez de que se entiende este concepto. Si yo en R escribo la letra D y le añado la distribución que yo esté evaluando, voy a obtener la probabilidad de que X asuma un punto en específico. Por ejemplo, en el caso de agüita de Jamaica, la probabilidad de que 3 amigos exactamente tengan agüita de Jamaica, ¿no? O sea, aquí sería D y la forma de escribirlo en R es D binom. Si yo antes le añado una P, me va a dar la probabilidad acumulada, o sea, la densidad acumulada, D más binom, ¿no? O sea, el ejemplo de los juguitos, la probabilidad de que yo tenga ningún amigo con agüita de Jamaica, un amigo con agüita de Jamaica, 2 amigos con agüita de Jamaica, hasta 3 amigos con agüita de Jamaica, ¿no? O sea, me va a sumar ya las probabilidades. O sea, porque imagínense, o sea, cuando son 6 experimentos, pues es fácil, ¿no? Hasta lo haces en mano. Pero imagínense que son 100, que son 10,000, ¿no?
o sea, que es 1.000.000. O sea, no lo van a poder hacer. O sea, es imposible, o sea, que lo hagan a mano en el tiempo de un día, ¿no? Entonces, P binom o P y la distribución que evalúen les va a dar la densidad acumulada hasta ese punto, ¿no? O sea, menor o igual a un valor en específico. ¿Qué pasa si yo les pregunto cuánto es el valor por arriba de ese punto, ¿no? O sea, pueden hacerlo de dos formas, ¿no? O sea, pueden restarle 1 menos P, o sea, 1 menos lo que les dé P binom, o pueden darle Q, o sea, el resto, ¿no? Cuando vimos la distribución binomial, vimos que Q era la probabilidad de fracaso, o sea, todo lo que esté por, aquí tendría que ser por arriba, o sea, aquí tendría que ser mayor o igual. O sea, todo lo que esté por arriba de ese punto. Y se pueden generar números aleatoriamente para fines de experimentos de simulación. Que esto pues no es el objetivo de este curso, ¿va? Entonces vean todas las funciones que se pueden sacar en R. Hay muchísimas más, pero estas son las que habitualmente se utilizan en muchos ejemplos matemáticos, ¿no? Y muchos modelajes. Está la distribución beta, la distribución Gauchi, la distribución chi cuadrada, exponencial, la distribución f de Nedecorp, la distribución gamma, geométrica, hipergeométrica, logística, binomial negativa, T de student, distribución uniforme, Weibull, ¿no? Hay muchos eventos en medicina que se distribuyen como muchas de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, la supervivencia de muchos fármacos se distribuyen como una función Weibull, ¿no? Eh, por ejemplo, las tasas de incidencia se pueden distribuir como una binomial negativa. Originalmente el COVID se pensó que se distribuía como una función gamma. Entonces, hay muchos eventos en medicina y particularmente en epidemiología que tienen distribuciones en específicas. Si en algún momento les interesa saber qué más se puede modelar en medicina, pues son bienvenidos. Pero quiero que vean que en R pueden modelar sus experimentitos utilizando estas funciones, ¿no? P beta, P Q beta, etcétera, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Para ya pasar a los ejemplitos en R.